En Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14 la Biblia dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí encontramos la redención que Cristo Jesús ofrece al ser humano, la redención que los cristianos en Colosas y Pablo también estaban gozando. Él menciona aquí que fueron librados de la potestad de las tinieblas. Esa potestad de las tinieblas es el reino de Satanás, el reino del diablo. Hay dos reinos en este mundo. Está el reino de Satanás, la potestad de las tinieblas, y el reino de Cristo Jesús. Dios a Satanás le ha permitido cierta autoridad en el mundo. Y cuando se refiere al mundo, la Biblia en este contexto está hablando de aquellos que desean servir el pecado. Es el mundo que desea hacer su propia voluntad y que resulta haciendo la voluntad del diablo. Este es el mundo y este es el reino de Satanás, el Dios de este siglo. El apóstol Pablo fue llamado, según Hechos capítulo 26, cuando él está dando un relato acerca de su conversión y el llamamiento que Dios le hizo. Él fue llamado directamente a librar por medio de la predicación del Evangelio de Cristo a las personas de la potestad de las tinieblas, la potestad de Satanás, a Dios. El texto dice en Hechos 26, versículos 16 al 18. Estas son las palabras que Jesús habló a Saulo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, en este texto se aclara qué es tinieblas y qué es luz. La potestad de Satanás es la potestad de las tinieblas. La luz maravillosa, la herencia eterna entre los santificados es de Dios. ¿Pertenecemos al reino de Satanás o pertenecemos al reino de Dios? ¿Pertenecemos a las tinieblas o pertenecemos a la luz? Y la única manera que podemos ser librados de la potestad de las tinieblas es por medio de la obra de Cristo Jesús y la conversión a Él, la conversión del servicio a Satanás al servicio a Dios, en el cual recibimos el perdón de pecados y la herencia entre los santos, porque es el pecado que nos mantiene como esclavos de Satanás. Cualquiera que cometiere pecado es esclavo del pecado. En Juan capítulo 8 encontramos que Jesucristo estaba hablando a los judíos y les aclaraba que ellos eran esclavos de Satanás, esclavos del pecado. En Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La potestad de las tinieblas es una potestad a la cual uno mismo decide someterse cuando escogemos el pecado en vez de la justicia. Y aquel pecado, aquel servicio, aquel egoísmo se convierte en una verdadera esclavitud de la cual uno solo ya no es capaz de escapar. Ya no puede uno decidir, bueno, ahora ya no voy a ser esclavo del pecado, voy a estar libre. Uno necesita ahora de un libertador,
un redentor con suficiente poder y autoridad para vencer a la potestad de las tinieblas que nos mantiene sujetos, y las buenas nuevas. El evangelio que Pablo predicó, el evangelio que predicamos nosotros, las buenas nuevas de Cristo son que en Jesucristo este poder está disponible. Jesús tiene poder para librarnos de la potestad de las tinieblas, y podemos ahora escoger entre la potestad de las tinieblas y el reino de Cristo Jesús. Pero debemos tener en mente que todos los hombres, todos los hombres que tienen uso de sus sentidos naturales se encuentran en una de dos condiciones. O están dominados por la potestad de las tinieblas, o sea que están sirviendo la voluntad del diablo. Quizás no lo piensen así. Quizás no tengan en mente que estén sirviendo al diablo. Quizás no estén pensando que están dentro del reino de Satanás, pero la verdad es que aquel que sirve su propia voluntad, aquel que no ha muerto con Cristo, aquel que no ha muerto a su propia voluntad y que no sirve a Cristo Jesús, está en el reino del diablo. Está bajo la potestad de las tinieblas. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y parte de aquel reino diabólico de las tinieblas. Y todo mundo está en esta condición o en la segunda, en el reino del amado Hijo de Dios, con libertad, redención que Cristo provee mediante su sacrificio, perdón de pecados y esperanza de participar en la herencia de los santos en luz, porque estamos sirviendo la voluntad de Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Rey. No hay otra alternativa. Todo mundo está en una de estas dos condiciones, todo mundo está en uno de estos dos reinos, la potestad de las tinieblas, el reino satánico o el reino de su amado Hijo. Esto es muy grave, es muy serio y merece nuestra atención. El reino de su amado Hijo, ¿qué es? Bueno, el reino son todos aquellos que han sometido su voluntad a la de Cristo. Toda persona que ha sometido su propia voluntad a la voluntad de Cristo, toda persona que sirve a Cristo Jesús es parte del reino de Cristo. Cristo reina en sus vidas, porque ya no están haciendo la voluntad de la carne, ya no están haciendo sus propios pensamientos, sino que están haciendo la voluntad de su Señor, están haciendo la voluntad de Cristo, están haciendo la voluntad de su Rey. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, fíjese en esta condición. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, conforme a la potestad de las tinieblas, el reino satánico. Estábamos haciendo la voluntad del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La desobediencia a Dios es el servicio a Satanás. Ahora fíjese en el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que nos está aclarando aquí el apóstol Pablo es lo que significa ser parte del reino satánico y lo que significa ser parte del reino de Cristo Jesús. Aquellos que están bajo la potestad de las tinieblas están haciendo la voluntad de la carne. Están haciendo lo que quieren hacer. Y están haciendo la voluntad de sus propios pensamientos. Si lo quieren hacer, si viene a su mente, lo hacen. No toman en cuenta la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos,
En realidad lo que están haciendo es que están viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire. Están permitiendo que aquel espíritu maligno opere en ellos para que sean desobedientes a Dios. Esta es la potestad de las tinieblas. Pero el cristiano, aquel que es parte del reino del amado Hijo de Dios, es el opuesto de esto. Está en una condición completamente diferente, porque él ya no hace la voluntad de su carne, su cuerpo, sus deseos, sus pensamientos ya no dominan su vida, sino que está aprendiendo de Cristo. Está preguntando, ¿qué quiere Jesús que haga yo? Cristo es su Rey y Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo, y el cristiano lo hace Señor y Cristo y confiesa desde antes de su bautismo que Jesús es Señor. Esto, mis estimados hermanos y amigos, es la decisión básica. Es la decisión fundamental que todos tenemos que hacer. La decisión no es sencillamente si vamos a ser sumergidos en agua. De ninguna manera. Sí, tenemos que ser sumergidos en agua para perdón de los pecados. Tenemos que nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 5, para pertenecer al reino de Cristo Jesús. Pero la decisión que tenemos que hacer es que ya no haremos nuestra propia voluntad, sino que sometemos nuestro ser entero. No solamente el 10% o el 20% de la vida, no solamente el 5% o el 10% de nuestro dinero, no solamente el 20% o el 30% de nuestro tiempo, sino todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero, toda nuestra vida, tenemos que someterlo a Cristo Jesús. Así como en la potestad de las tinieblas la influencia del pecado afecta todo pensamiento y toda acción de la misma manera en el reino de Cristo, su voluntad, la voluntad de Cristo, debe afectar el 100% de nuestro ser, material y espiritual. Este es el reino de Cristo en la vida de sus discípulos. Es cuando nosotros hacemos esta decisión que realmente queremos que nuestra vida entera sea instrumento para el cumplimiento de la voluntad de Cristo. O si queremos seguir haciendo nuestra voluntad, y así seguimos bajo la potestad de las tinieblas, aunque nos bauticemos 1000 veces. En Romanos capítulo 6, después de describir lo que sucede en el bautismo cuando morimos al pecado y siendo sepultados con Cristo y resucitados para vida nueva, en Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseos, los deseos de la carne. Ya no obedezcamos los deseos del cuerpo, ni los deseos del pecado. No reine el pecado en nosotros. Versículos 16 al 18 de Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué es el reino de Cristo? Ahí lo tiene. Este es su reino. Él reina en la vida, en el corazón de muchos hombres y muchas mujeres. Todos aquellos que han sometido su voluntad a Él, que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y que realmente permiten que Él reine en sus vidas, y que influya en todo pensamiento y toda acción. Ahora, muchas personas en las denominaciones creen que Cristo todavía no reina. Creen que el reino no ha venido todavía. Pero el apóstol Pablo nos asegura en estos versículos que Él y los cristianos en Colosas ya habían sido trasladados al reino de Cristo.
no estaban en el cielo todavía, estaban en esta vida, en esta tierra, y estaban en el reino de Cristo. Es fácil entender que ellos no podían estar en algo que no existía, y que nosotros no podríamos ser trasladados a algo que no existiera, pero existe, y hemos sido trasladados al reino de Cristo, y hemos sido perdonados, y hemos sido redimidos de la potestad de las tinieblas, y este punto es clave, especialmente si usted está tratando de aclarar a una persona para que entienda que el reino ya existe, que es un reino espiritual, no de este mundo. Si el reino de Cristo no hubiera venido todavía, todos nosotros, todo ser humano, estaríamos todavía bajo la potestad de las tinieblas. Porque es únicamente cuando somos librados de la potestad de las tinieblas que pertenecemos al reino de Cristo. Y cuando hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y ya no estamos en el reino satánico, ya estamos en el único otro reino que hay, el reino de Cristo. Porque el reino de Cristo consta de todos aquellos que han recibido redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Está viendo el texto en Colosenses 1, 13 y 14. Allí el texto está bien claro en definir quiénes son los que pertenecen al reino de Cristo Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, libertad de la potestad de las tinieblas, y estamos en Él, en su reino. ¿Qué es esta redención? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, recibimos el perdón de pecados y Dios nos traslada al reino de Cristo. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro mezcla las dos figuras, los dos aspectos de nuestra relación con Cristo y habla del reino y también de la iglesia, que son lo mismo. Y en Hechos capítulo 2, un texto que conocemos muy bien, empezando en el versículo 36, el apóstol Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y usted conoce el texto. Los que recibieron su palabra en el versículo 41 fueron añadidos. ¿A qué? Añadidos como 3,000 personas a la iglesia del Señor, al reino de Cristo. Perdonados en el bautismo porque se arrepintieron, cambiaron su mentalidad, decidieron ya no hacer su voluntad, sino someterse bajo la potestad de Cristo. Y bautizados en esta potestad, en esta autoridad, en el nombre de Jesucristo, sometiéndose a su reino, a Él como Rey y Cristo y Hijo de Dios. Entonces, ellos recibieron el perdón de pecados y fueron trasladados al reino de Cristo, librados de la potestad de las tinieblas. Creyentes en Cristo, cuando se arrepienten y son bautizados para recibir el perdón de pecados, son añadidos a la iglesia, al reino, al pueblo de Dios. O en otra figura en 1 Corintios 12, versículos 13 y 18, al cuerpo de Cristo. Cuando somos bautizados, Dios nos coloca en el cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo, reino de Cristo, todos son la misma cosa. Hay muchos otros textos que nos señalan claramente que el reino de Cristo ya empezó. Quizá este sea el más claro. Y aquí mismo en Hechos capítulo 2, versículos 30 al 36, nos aclara que el reino de Cristo comenzó desde el día de Pentecostés y que no terminará hasta el fin del mundo, cuando Cristo lo entregará al Padre para su gloria. En Hechos capítulo 2, versículos 30 al 36, el texto dice: pero siendo profeta,
hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, David vio esto antes porque era profeta, y habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, tiempo pasado completo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es Rey, está diciendo Pedro. Prueba, David lo profetizó cuando habló proféticamente de la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros somos testigos de su resurrección, y ahora exaltado a la diestra de Dios y sentado en su trono de gloria, ha derramado esto que ustedes están viendo, la manifestación del poder del Espíritu Santo, en cumplimiento de las promesas antiguas que se habían dado desde el tiempo de Joel en el capítulo 2, versículo 28. Así que tenemos el principio del reino de Cristo Jesús claramente declarado, un reino espiritual, no de este mundo. Y seguirá en pos este reino hasta que Cristo tenga a todo enemigo puesto por estrado de sus pies, y el último enemigo será la muerte. No quiero dejar esto a medias, hermanos, porque esto tenemos que tenerlo claro en nuestras mentes. 1 Corintios 15, versículos 23 al 28. 1 Corintios 15, 23 al 28. Hablando de la resurrección y siendo vivificado, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero que resucitó. Luego, los que son de Cristo en su venida. Cristo ya resucitó, nosotros seremos resucitados cuando Cristo venga. Luego, el fin. Es decir, después de la resurrección de los cristianos para vida eterna, es el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Le resuena? ¿Recuerda que ya vimos en Hechos 2 que Cristo tenía que reinar hasta que todos sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies? Y Pablo está diciendo que Cristo tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y que esto será después de la resurrección en el día final, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y usted puede leer en Apocalipsis capítulo 20 versículos 10 al 15, el cumplimiento que se encontrará de esta profecía, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Es la resurrección y el juicio final. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es el juicio final. Y la muerte, el postrer enemigo, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y se terminó. Cristo había dominado a todo enemigo, incluyendo la muerte misma, dando la victoria a sus discípulos en la resurrección y vida gloriosa, la herencia de los santos en luz. Y entonces entregará el reino al Padre.
Pero desde el día de Pentecostés en adelante hasta el día final, el reino de Cristo está en vigencia. Un reino inconmovible, según Hebreos 12, versículo 28. Y la única condición para ser miembro del reino de Cristo es haber obtenido la redención a través del sacrificio de Cristo, es tener el perdón de pecados. Demos gracias a Dios. Hay un poder más grande que la potestad de las tinieblas, y es el poder redentor de la sangre de Cristo, nuestro Rey. Para tener esta redención, el requisito es que tenemos que estar en Él. ¿En quién? Dice el texto, tenemos redención por su sangre. En Él tenemos que estar y en Él tenemos que vivir. Somos trasladados, entramos en Cristo según Gálatas capítulo 3 versículo 27 cuando somos bautizados en Cristo, revestidos de Él. Él es nuestra libertad, nuestra redención por medio de su sacrificio cuando somos obedientes a Él. Pero no basta entrar en Él, tenemos que permanecer en Él. Tenemos que ir siempre viviendo conforme a su voluntad, bajo su autoridad y su potestad. Hablemos un poco acerca de esta redención. La libertad. Redención es libertad, ser librado. La redención es presente para el cristiano. Es decir, la redención del alma, la redención de aquella parte espiritual del hombre, la tenemos ahora. La libertad de la potestad de las tinieblas. Ya no vivimos bajo ese dominio. Tenemos la libertad de la condenación, el perdón de pecados. El perdón de nuestros pecados no es algo que tenemos que esperar en el futuro, es algo que tenemos ahorita. En ese sentido hemos sido redimidos. Tenemos nuestra redención, tenemos nuestra vida, tenemos nuestra salvación, tenemos la libertad del dominio, la práctica del pecado. Ya no servimos al pecado, el pecado ya no reina en nosotros, como vimos en Romanos capítulo 6. Pero en un sentido, nuestra redención todavía es futura, es decir, la redención del cuerpo, la libertad de la corrupción material. Porque nosotros, aunque tenemos la redención espiritual, la redención del espíritu, pero también Dios nos quiere dar una redención completa, total de nuestro ser. Según 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 encontramos esta esperanza. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que aunque tenemos ahora redención, la tenemos, es presente, pero hay un sentido también en el cual la redención perfecta, completa, es algo que esperamos todavía. La libertad de la corrupción material, la libertad para el cuerpo de la muerte misma cuando tendremos la victoria completa y total. En Filipenses capítulo 3 versículos 20 al 21 encontramos estas palabras. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la esperanza nuestra, la herencia eterna, el ser transformado, no solamente en espíritu, sino ser transformado en cuerpo, para que nuestro cuerpo humillado, nuestro cuerpo material, este cuerpo destinado al sufrimiento y a la muerte y a la corrupción, sea librado, sea transformado, para que sea un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo Jesús.
Este es el poder que Cristo tiene, no solamente de darnos libertad, no solamente de darnos redención del Espíritu ahora, sino también que nos promete una redención total de cuerpo también, librando nuestro cuerpo de la corrupción de la tumba y ofreciéndonos vida eterna con Él. En Romanos también en el capítulo 8, en el versículo 11, la palabra de Dios nos habla de esta misma esperanza de redención total y perfecta. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos el Espíritu de Dios ahora, pero tendremos la redención del cuerpo en la resurrección de entre los muertos. En el versículo 23 de Romanos capítulo 8 también dice, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta es la esperanza que tenemos, que nuestro cuerpo también será redimido por medio del poder de Cristo Jesús y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por tanto, la redención que Cristo nos ofrece es una redención completa, una libertad verdadera. Y la base de esta redención es simplemente y poderosamente la sangre de Cristo Jesús. La redención por su sangre, porque es la sangre de Cristo que nos limpia. Es la sangre de Cristo que paga por nuestros pecados y que hace posible el perdón de nuestros pecados. Es el precio de rescate que fue pagado para redimirnos, para librarnos de la potestad de las tinieblas. Y esto revela, hermanos, cuánto Dios nos ama, la grandeza de su amor y al mismo tiempo lo terrible que es el pecado. El pecado que nos hubiera condenado a nosotros, pero que causó el sufrimiento, la muerte, el sacrificio de Cristo Jesús. Es terrible y debemos aborrecer el pecado. El tiempo de nuestra redención se ve claramente en el versículo 14 de Colosenses 1. Tenemos, dice el texto, no tendremos, sino tenemos nuestra redención ahora. Hemos pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5 versículos 24 al 26 lo aclara. Tenemos vida eterna. Primera Juan capítulo 5 versículo 13. Tenemos salvación. No es cosa que tendremos, sino que lo tenemos ahora. Como decía, en su forma completa, incluyendo el cuerpo en la resurrección, naturalmente lo tenemos en esperanza solamente, pero el perdón de pecados, la salvación, el Espíritu Santo, aquella promesa que tenemos, es algo presente. Tenemos libertad. Si no la tenemos, todavía estamos en esclavitud, pero no estamos porque hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo de Dios. En resumen, pues, los privilegios gloriosos del cristiano que hemos visto en los primeros 14 versículos de Colosenses capítulo 1. Somos parte de una hermandad, de una familia. Nuestra esperanza celestial, la herencia en luz, es segura, reservada para nosotros. La potencia de Dios obra en nosotros. Tenemos verdadero gozo. Conocemos a Dios. Podemos glorificar a Dios. Y tenemos libertad, el perdón de pecados. Y gloriosamente servimos al Rey de Reyes. Somos parte del reino eterno y victorioso de Cristo Jesús. Antes que usted siga estudiando, conteste las preguntas sobre Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. No siga estudiando más adelante en este cassette, ni en el texto, hasta contestar las preguntas sobre Colosenses 1, 9 al 14 y disponer de ellos conforme a las instrucciones que tiene.
Si usted sigue escuchando, supongo que es porque ya ha contestado las preguntas sobre Colosenses 1:9 al 14 y ahora está preparado para seguir estudiando en Colosenses 1, versículos 15 al 23, la presentación del tema la preeminencia de Cristo en la creación y en la iglesia. En los versículos 15 al 29 del primer capítulo de Colosenses, o sea, en el resto de este capítulo, se presentan varias relaciones que señalan la preeminencia de Cristo, el tema de esta epístola. Primeramente encontramos la relación de Cristo con Dios, que Él es la imagen de Dios, aquella representación perfecta de Dios mismo. Segundo, encontramos la relación de Cristo con el universo, con la creación, y Él es el primogénito, la base, el creador de todo, preeminente en la creación. Tercero, veremos la preeminencia en la relación de Cristo con la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia de Cristo. En cuarto lugar, veremos la relación de Cristo con el cristiano, que Él es nuestro reconciliador, nuestra esperanza, nuestra perfección. Y finalmente, veremos en el versículo 18 el tema de toda la epístola, que Él es preeminente en todo. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En estos versículos el apóstol Pablo hace lo posible por destruir la base de la herejía que se presentaba en la iglesia en Colosas, poniendo un fundamento firme, la roca que es Cristo Jesús, el único fundamento que realmente sirve para el ser humano, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La personalidad de Jesucristo es tan maravillosa que una vez apreciándola, nada hay que pueda destruir su fe, y los que sobre ella están fundados permanecerán firmes a pesar de las tempestades que puedan surgir. Esta era la respuesta a los problemas que tenía la iglesia en Colosas. Para afrontar la herejía que se estaba presentando en la iglesia en Colosas, encontraban esta solución: Cristo Jesús. Entenderlo, apreciarlo, tener fe en Él, comprender su profundidad y su poder, comprender que Él es preeminente en toda relación. Y esto es lo que nosotros necesitamos hoy día también, sean problemas doctrinales, morales, espirituales, de ánimo, o sea lo que sea el problema que tengamos, encontraremos en Cristo Jesús la plenitud, la plena respuesta de Dios para todo problema y toda necesidad. Comencemos considerando la relación de Cristo con Dios en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, dice el texto. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu, según Cristo mismo en Juan capítulo 4, versículo 24. Esto significa que Dios no tiene forma visible, material, para ojos humanos. En Juan capítulo 1, versículo 18, aprendemos a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Dios no es visible para el ser humano. Cristo es aquella forma visible de Dios. La palabra imagen significa una representación exacta, una manifestación veraz. Cristo Jesús es la manifestación exacta y veraz de la persona de Dios, una persona que ojos humanos no podían ver, pero que ahora se puede ver. Pudieron verlo y palparlo y tocarlo y hablar con él. Juan, Pedro y Tomás y los demás apóstoles del Señor. Cristo es la forma visible del Dios invisible, la representación exacta de lo que es Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando del Hijo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen
misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen misma de la sustancia, la esencia de Dios mismo. Dios es invisible, a menos que sea revelado en Cristo, porque en Cristo vemos a Dios viviendo la vida humana. Nuevamente en Juan 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Al ver a Cristo estamos viendo a Dios. Cuando observamos la personalidad, el poder de Cristo, las actitudes del Señor Jesús, el amor que Él manifestó, su paciencia con los hombres, la santidad de su vida y todo el carácter de Jesucristo, realmente estamos observando a Dios. No es que sea la misma personalidad, naturalmente el Padre y el Hijo son dos personalidades, pero son idénticos en carácter, idénticos en actitud, en poder, en amor, en gloria, en paciencia. En Juan capítulo 14, versículos 7 al 9, Jesucristo explicó esto a sus discípulos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ustedes han visto a Dios, ustedes han visto al Padre. ¿Cómo? Al verme a mí, dice Cristo Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesucristo es claramente la imagen de Dios, no meramente una sombra de lo verdadero, sino la representación visible, en forma exacta de lo que es el Dios que no podemos ver de otra manera. En Hebreos capítulo 10, versículo 1, quiero aclarar este punto en cuanto a la imagen, que no es sencillamente una sombra. Dice el texto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Fíjese en el contraste de las palabras. La ley tenía la sombra de los bienes venideros, de aquellas cosas verdaderas del reino de Cristo Jesús, de la verdad del Evangelio. Era una sombra nada más, no la realidad, no la imagen misma. Una imagen no es una sombra. Esta palabra imagen significa la representación exacta, visible en la forma exacta de lo que es algo. Realmente no sé cómo el Espíritu Santo podía escoger una palabra más clara para manifestarnos este concepto de Jesucristo en su relación con el Padre, que aunque no es el mismo Padre, no es la misma personalidad, pero sí tiene todos los atributos divinos del ser que nosotros conocemos como el Padre Celestial. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1, versículo 26, que el hombre fue creado a imagen de Dios. Pero Cristo es la imagen de Dios. El hombre fue creado semejante al ser de Dios, con inteligencia, con conciencia, con la capacidad de amar, de sentir tristeza, de razonar, pero Cristo es propiamente la imagen de Dios. No fue creado a esta imagen, sino que es Dios en la carne. Y el cristiano es transformado en la imagen de Dios. Se va haciendo más y más semejante a Dios. Este es el reto que nosotros tenemos. 2 Corintios 3, versículo 18 lo declara. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta es la obra que Dios está haciendo en nosotros, el hacernos
más y más semejantes a Él, transformarnos en su imagen, conforme a la imagen de Cristo mismo. Para los gnósticos, Cristo no fue más que uno de los intermediarios entre Dios y los hombres, por tanto lo consideraban inferior a Dios. Por otro lado, también decían que si fuera divino, no podría tener un cuerpo material. Por tanto, algunos lo consideraban como un fantasma, y por tanto, decían que no podía haber creado al mundo. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está afirmando que Cristo es Dios en su propia esencia, como confesó Tomás aquella noche en el aposento alto el primer día de la semana, cuando dijo, Señor mío y Dios mío, Juan 20, versículo 28. Y también Pablo está afirmando que Cristo a la vez es el creador de todo. No es fantasma, sino una representación visible en la carne del Dios invisible. Esta es la relación de Cristo con Dios. Luego en Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17 encontramos la relación de Cristo con el universo, su relación con la creación. Y esta relación es muy sencilla, y es que Él es el primogénito de toda creación. Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y sigo con la lectura en los versos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Seguiremos enseguida. Cristo es el primogénito de toda creación. Quiero afirmar algo. La palabra primogénito es un título de rango y de honor superior. No está diciendo que Jesús fue la primera cosa creada. No está diciendo que Cristo fue el primero de la creación, el primero que fue creado. De ninguna manera. Veremos que en la Biblia, en varios textos, veremos que la palabra primogénito puede tener otro significado. A veces significa el primero que nace en una familia. Pero la palabra primogénito también significa un rango superior, una capacidad, un honor, un poder superior a los demás. Y esto es lo que está diciendo, que Cristo es el primogénito de toda creación. Es decir, que es superior a toda creación. Tiene autoridad sobre toda la creación. En Salmos 89, versículo 27, veremos que David fue considerado como primogénito por Dios mismo. Leamos el texto en Salmos 89, versículo 27. Cuando tiene tiempo debe leer todo el capítulo. Todo el capítulo 89 habla del pacto de Dios con David. Pero el texto que quiero enfocar es el versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Esta es la promesa de Dios a David, que él le iba a poner por primogénito. ¿Qué significa esta palabra primogénito? El mismo texto lo explica. El más excelso de los reyes de la tierra. Ahora, fijémonos bien en David. ¿Fue David el primogénito en su familia? Es decir, ¿fue David el primero que nació en su familia? De ninguna manera. Al contrario, tenía varios hermanos mayores que él. Usted puede leer allá en el libro de Samuel acerca de la familia de David y verá que él fue menor que varios hermanos. No fue el primero que nació en su familia. ¿Por qué es llamado primogénito? En cuanto a su reinado, ¿fue David el primer rey de Israel? Y en este sentido tal vez el primero en cuanto a tiempo, de ninguna manera.
El primer rey de Israel fue Saúl. Saúl fue el primero. Entonces, si se tratara de primogénito en cuanto a ser rey, en cuanto a tiempo, tendríamos que decir que Saúl sería este primogénito, pero él dice que David sería puesto por primogénito. Y el texto lo explica. Ciertamente, David no fue el primer rey en la tierra. ¿En qué sentido lo consideró Dios como primogénito? La segunda frase de este versículo dice, el más excelso de los reyes de la tierra. David en su tiempo fue el primero entre los reyes de la tierra, o sea, el más excelso. Sacó el primer puesto. Claramente no se trata de primero con respecto a tiempo, sino a rango, honor, gloria y autoridad. Y esto es exactamente lo que la Biblia quiere decir cuando dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Que Él es el más excelso, que Él tiene gloria y autoridad superior a toda la creación. No se confunda y no permita que algunas personas de ciertas denominaciones, especialmente de los testigos de Jehová, que quieren confundir las enseñanzas de la Biblia, le confundan, porque esto no significa que Jesús sea el primero que fuera creado. En la prueba la encontramos en Salmos 89, 27, primera prueba. Luego en Éxodo, capítulo 4, versículo 22, encontramos que la nación de Israel es llamada primogénito. Pero la nación de Israel no fue la primera nación con respecto a tiempo, sino que fue escogida por Dios para un puesto especial de honor y preeminencia entre las naciones. Otro ejemplo, Jacob. Usted sabe que tenía un hermano gemelo, Esaú. ¿Sabe cuál nació primero? Esaú. No obstante, aunque Jacob no nació primero, se apoderó de la primogenitura en su familia, recibiendo así la mayor bendición y el puesto de honor y autoridad en la familia. Génesis 27, versículo 36. Así que cuando la Biblia nos dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación, no quiere decir que Él sea la primera cosa creada, sino que está señalando su autoridad sobre la creación, sobre toda creación. Ahora, si leemos con cuidado en Colosenses mismo, no hay ni necesidad de ir a todos estos demás textos para ver el punto. Porque en Colosenses capítulo 1, versículos 16, la razón, la explicación de esta frase se encuentra. Cristo es el primogénito de toda creación, dice el apóstol Pablo en el versículo 15. Preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué es Cristo el primogénito de toda creación? Y la respuesta la encontramos en los siguientes versículos, en las palabras que siguen. ¿Por qué es Cristo el primogénito de toda creación? El texto dice, responde, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es el primogénito de toda creación, no porque Él fuera la primera cosa creada, sino porque Él creó todas las cosas. Porque Él es el creador. Quiero que vea el texto. El versículo 16 empieza con la palabra ¿por qué?, explicando la razón por la cual Jesucristo es el primogénito de toda creación. Véalo en su Biblia. ¿Por qué es Jesucristo el primogénito de toda creación? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por tanto, Cristo Jesús tiene potestad y preeminencia sobre toda la creación. Es decir, que Cristo Jesús creó todas las cosas. Ahora debemos notar la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la traducción producida y publicada por los testigos de Jehová. Y quiero ser honesto y claro en este punto. No queremos ofender a nadie,
Pero hay que hablar claro sobre esta traducción, porque en este versículo, Colosenses 1:16, en forma completamente deshonesta, la traducción del Nuevo Mundo añade dos palabras que no aparecen en ningún manuscrito de las Escrituras Sagradas. Estas dos palabras son las otras. Dice literalmente la versión traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. El motivo de añadir las palabras las otras antes de cosas es claramente para apoyar su falsa teoría que enseña que Jesús es una de las cosas creadas en vez de ser el creador de todo. Ellos dicen que Él fue creado primero por Dios y que luego Él creó todas las otras cosas. Y como este texto claramente enseña el opuesto, para evitar la clara enseñanza de este texto, ellos tuvieron que añadir palabras que lo dan un significado completamente opuesto al que originalmente tuvo cuando el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir estas palabras. Los gnósticos del tiempo de Pablo y los modernos encabezados por los testigos de Jehová y su falsa traducción de la Biblia, aquellos no entendían y estos no entienden la posición de Cristo en relación a la creación, que Él no es parte de la creación, es el creador de todo aquello que fue creado. Como enseña el apóstol Juan tratándose de las cosas que han sido hechas, es decir, lo que no es eterno sin principios ni fin. Cristo las hizo todas. Juan capítulo 1, versículo 3. Él no es una de estas cosas que fueron hechas. Él las hizo todas. Continuando en Colosenses capítulo 1, versículo 16, encontramos que entre las cosas creadas también se incluyen las invisibles, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Se trata aquí del mundo espiritual de ángeles, aun aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, los desobedientes. Los principados y potestades, en otros textos claramente se refieren a seres espirituales, mayormente los demonios bajo el mando del diablo y la potestad de las tinieblas. En Efesios capítulo 6 versículos 11 y 12 encontramos esta misma descripción de aquellos seres contra los cuales nosotros luchamos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, que nosotros no luchamos contra hombres, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos entender que hay un mundo espiritual que para el ojo humano son invisibles, son seres que nosotros no podemos ver, seres totalmente de una naturaleza espiritual que el ser humano no puede ver, pero existen. Hay príncipes que tienen principados, hay seres que tienen potestad, que gobiernan en los lugares de tinieblas de este siglo, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Cristo Jesús creó aún aquellos seres espirituales, aquel mundo invisible que nosotros no podemos ver, sin embargo sentimos los efectos de sus actividades aún entre los gobiernos de nuestro mundo.
Así que Cristo es creador de todo. Él es, además de ser creador, el fin, o sea, el propósito de toda la creación. Todo es para Él, dice el texto. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Estudie Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 al 14. En aquella visión encontramos que toda la creación bajo el cielo honra a Cristo, honra al Cordero y al Padre Celestial que está en el trono. Cristo es eterno, mientras la creación tiene un principio. El texto dice, Él es antes de todas las cosas. Colosenses 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo Jesús no fue el primero que fue creado. Antes que la primera cosa fuera creada, Cristo ya existía. Esto es lo que encontramos en Juan capítulo 1, en los primeros versículos. Leamos. En el principio, cuando se principió todo, era el Verbo. Es decir, cuando se creó todo aquello que tuvo principio, Cristo, el Verbo de Dios, ya existía, ya era y había sido. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo creado fue creado por Cristo, y Él existía antes que el mundo fuese. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Además, todas las cosas en Él subsisten, según Colosenses 1:17. Es decir, que Cristo es aquel que sostiene, es aquel que mantiene todas las cosas. Cristo Jesús es el sustentor de la creación. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 3 también encontramos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo Jesús sustenta todas las cosas en este mundo con la palabra de su poder. Él es aquel que creó, es aquel que sostiene, que ordena, que dirige, que coordina, que sustenta y hace permanecer toda la creación. Es decir, que no hay cosa en todo el mundo que no dependa de Cristo Jesús. Por tanto, es preeminente en la creación. Es el primogénito, aquel que tiene el mando. Y esta preeminencia de Cristo en la creación, o sea, en el universo, es de gran beneficio práctico para el cristiano. Escuche, mi hermano. Su Señor, su Salvador, su hermano mayor, aquel que usted considera maestro, aquel que le ha salvado de todos sus pecados, aquel que es su hermano mayor porque usted es hijo adoptivo de Dios, coheredero de Cristo. Aquel es jefe del mundo. Las fuerzas de la naturaleza están sujetas a él. Nosotros encontramos esto claramente en el libro de Apocalipsis, al estudiar aquellas trompetas y aquellas copas de ira. Muchas fuerzas de la naturaleza que Cristo Jesús trajo en contra a los perseguidores de su pueblo. Las fuerzas de la naturaleza, aunque es fuera de nuestro control, pero están bien dominadas por Cristo Jesús para el cumplimiento de su voluntad y su propósito eterno. Estas cosas, la naturaleza misma es para Él. La naturaleza le sirve, la naturaleza le glorifica. La existencia de este mundo no depende del capricho humano, sino de la voluntad de aquel en el cual subsisten todas las cosas. Y esto quiere decir también que no tenemos que preocuparnos por el fin del mundo. El Señor se preocupa por esto.
No tenemos que preocuparnos por una guerra nuclear que pueda destruir a todo mundo. El Señor se preocupa, Él es aquel que manda en este mundo. Y las riquezas materiales de este mundo están a su disposición para el cumplimiento de su propósito. Por tanto, Él puede proveer para los suyos de lo suyo. Los tronos aún, si es que estos se refieren a gobiernos, también dependen de Él. Él es aquel que levanta y depone a los reyes. La Biblia enseña claramente en Romanos capítulo 13 que no hay poder que exista que no tenga la autoridad, el permiso de Dios para existir. Romanos 13, versículos 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjese bien, no hay autoridad sino de parte de Dios. Está hablando de los gobiernos. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto no quiere decir que Dios esté de acuerdo con todo lo que hace algún gobierno o algún gobernador. No quiere decir que apruebe de sus injusticias, de su maldad, de su corrupción. Pero significa que por alguna razón Dios está permitiendo que exista. Y cuando Dios ya no quiere permitir que exista, Dios ya no permitirá que exista. De modo, dice el texto en Romanos 13, versículo 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, aunque ellos no lo sepan. Los gobernadores, aquellos que ejercen la autoridad en las naciones, aquellos que están legislando para las leyes del mundo, están sirviendo a Dios, aunque no lo sepan. El mundo está bajo el reinado de Cristo Jesús. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Su reino es más poderoso que los reinos de este mundo, y aun los poderes espirituales, el diablo mismo y sus ángeles demónicos están bajo la autoridad de Cristo Jesús. ¿Cuánta seguridad y confianza debe existir en el cristiano cuando entendemos la preeminencia de nuestro Señor en todas las cosas, que Cristo es preeminente sobre todo? Y cuánta confianza nos debe dar para el cumplimiento de la misión que Cristo nos ha dado de ir a todo mundo y a hacer discípulos en todas las naciones, con la confianza que el Señor está con nosotros hasta el fin del siglo. Piense bien lo que estamos diciendo. Medite en lo que el texto nos está enseñando, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y sigue en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La relación de Cristo con la iglesia, en comparación con su relación con este mundo, con todo el universo, es muy importante. El mismo Cristo, que es la imagen de Dios. El mismo Jesucristo que es preeminente en toda la creación, el Creador. Aquel para quien existen todas las cosas. Aquel por medio de quien y para quien. Aquel que es antes de todo y aquel en quien subsisten todas las cosas de este mundo, es también la cabeza de la iglesia, o sea, del cuerpo del Señor. Por tanto, podemos estar seguros que Él ejercerá esta autoridad y este poder en la creación a favor de su cuerpo, porque el mundo no le sirve voluntariamente. El mundo está rebelándose contra Dios y contra Cristo Jesús siempre. Las naciones y los reyes no quieren servir a Cristo, pero se ven obligados a servir su propósito, aunque no de la manera que Él quisiera. Pero en su reino sobre su iglesia, sobre su cuerpo de Cristo Jesús, el Señor encuentra la voluntad de servirle.
encuentra amor hacia Él, encuentra hijos obedientes de Dios. Por tanto, Él siente un amor especial hacia la iglesia y Él utilizará su poder sobre la creación y sobre el mundo y sobre los tronos y los principados a favor de su cuerpo, la iglesia. Esta es nuestra confianza. Debemos notar también que en la iglesia, Cristo tiene la autoridad suprema. Hay solamente una cabeza de la iglesia de Cristo y esta cabeza es Cristo mismo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El Nuevo Testamento ignora las ideas humanas que pretenden dar cierta autoridad a hombres, sean pastores o papas o profetas o presidentes u obispos o quien sea. Estos hombres no pueden tener autoridad sobre el pueblo de Dios. Pueden tener autoridad sobre algún pueblo, alguna secta establecida por los hombres, pero sobre la iglesia de Cristo no pueden ejercer autoridad porque únicamente Cristo es cabeza en el cielo y en la tierra. No necesita de una cabeza, de una autoridad, de un representante aquí en este mundo. Él mismo se representa por medio de su Santo Espíritu y su palabra santa. Bautizamos por la autoridad de Cristo, en el nombre de Jesucristo, no por la autoridad de alguna organización religiosa y ciertamente no por nuestra propia autoridad. En realidad, todo lo que hacemos y decimos es por su autoridad y para su gloria. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en nombre del Señor Jesucristo. Colosenses 3:17. Los gnósticos del tiempo de Pablo y muchos religiosos de diferentes sectas de nuestro tiempo, todos tienen la misma idea: tomar para sí cierta autoridad y un puesto de superioridad sobre los demás. Pero el apóstol Pablo nos ha dejado bien claro aquí en este texto, tanto para su tiempo como para el nuestro, que Cristo y solamente Cristo tiene autoridad y superioridad en la iglesia de Cristo, porque ella es su cuerpo, no es nuestro cuerpo, sino que nosotros pertenecemos a Él. Un cuerpo y una cabeza, solamente esto conoce la Biblia. Volviendo a nuestro texto en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No solamente tiene preeminencia en la creación, no solamente tiene preeminencia como cabeza de la iglesia, sino que es el principio de la iglesia, el primero de muchos hermanos de gozar de la resurrección, el primero de muchos hermanos de gozar de la gloria del cuerpo glorioso que ha sido transformado y de ser glorificado. En Romanos capítulo 8, versículo 29, el texto dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo Jesús es el primero de la iglesia, el principio y también aquel que tiene autoridad, porque la palabra en griego arché también significa autoridad o poder. Primero en este sentido de tener autoridad en la iglesia. Además, Cristo es el primero en recibir la esperanza de la iglesia, la esperanza de ser resucitado en un cuerpo glorioso y eterno que jamás morirá. Mediante la preeminencia de Cristo aún sobre la tumba y sobre el Hades, la iglesia también tiene esperanza de la victoria sobre el último enemigo que la Biblia describe como la muerte. En Mateo capítulo 16, cuando Jesucristo prometió el principio de la iglesia, un texto que muy pocos han entendido, Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19, encontramos esta promesa: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acaba de confesar Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está hablando sencillamente Cristo a la verdad de que
el Hades mismo, que es el lugar donde van los espíritus cuando el cuerpo y espíritu se separan en la muerte, que el Hades mismo no podría prevalecer contra la iglesia del Señor, que no podría contener a los miembros de esta iglesia y evitar que gozaran de la resurrección y de la gloria eterna, porque Cristo, mediante su gloriosa resurrección, el primogénito de entre los muertos, manifestó su poder y su potestad aún sobre la muerte y el Hades, y tiene ahora las llaves de la muerte y del Hades, según Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. El apóstol Juan dice en aquel texto: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No temas, porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, porque estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Esto mismo es lo que el apóstol Pedro anunció en el día del principio de la iglesia de Cristo, en Hechos capítulo 2, versículos 24 al 36, el hecho de que Jesús no había sido contenido por las cadenas de la muerte, ni su cuerpo vio corrupción, ni su alma no fue dejada en el Hades, sino que resucitó de entre los muertos. El versículo 27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El versículo 30 dice: pero siendo profeta David y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El principio entre muchos hermanos, el principio en la iglesia, el primogénito de entre los muertos, aún en la muerte. Y entre los muertos Cristo tiene la preeminencia y la tiene en todo. Gloria a Dios, hermanos. Esta es nuestra confianza, que la cabeza de la iglesia de Cristo, es también el primogénito de entre los muertos, aquel que resucitó para no volver a morir, resucitó con cuerpo inmortal, aunque otros habían resucitado antes, pero no de la misma forma incorruptible como él, y esta es nuestra esperanza, nuestra seguridad y confianza en Cristo Jesús, nuestro Señor, cabeza de la iglesia. Si empezamos a meditar sobre el concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo, encontramos que este concepto, presentado en muchos textos en la Biblia, señala varias relaciones que son muy importantes. Quiero señalar al menos 3 de estas relaciones que encontramos en el concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo, y veremos cierta aplicación para nosotros hoy día. En primer lugar, al hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo, nos está describiendo la relación de la iglesia con Cristo mismo, que Él es su cabeza, que nosotros vivimos bajo la dirección y la autoridad de Cristo, que la iglesia tiene un propósito, y es servir los propósitos de Cristo, que la iglesia existe por una sola razón, y es para ser usada por Cristo Jesús. Por tanto, la iglesia tiene que obedecer las órdenes del Señor. No puede recibir enseñanzas ni doctrinas que no provengan directamente de Cristo. Tiene que saber y creer que únicamente en su palabra podemos encontrar nuestra razón de ser y las instrucciones, la doctrina, las prácticas, la organización, la adoración que nosotros debemos hacer para gloria de Cristo Jesús. Porque no podemos existir sin Cristo. Sin nuestra cabeza, el cuerpo de Cristo ya no existiera. Y si no seguimos las instrucciones que Cristo nos ha dado, no podemos seguir siendo su iglesia, no podemos tener comunión con Cristo. En 2 Juan versículo 9, la Biblia dice que si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, ya no tiene a Cristo ni a Dios. Perdemos nuestra comunión con nuestra cabeza, con nuestro sustentor, con nuestro Salvador. Porque hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo también nos está señalando que somos algo muy importante para Él.
En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, el texto dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos ama, porque somos su cuerpo. Tanto que en Efesios 5:23 hace la comparación del apóstol Pablo entre el marido con su mujer, cabeza de ella, y Cristo, cabeza de la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Jesucristo no va a salvar a todo mundo, va a salvar a su cuerpo. Él está interesado en que todo mundo pertenezca a su cuerpo. Y todo aquel que pertenece a su cuerpo, pertenece a Él y recibirá la salvación que Él ofrece. Pero así como yo no soy marido de todo mundo, ni estoy casado con todo mundo, sino únicamente con mi mujer, con mi esposa, únicamente por ella soy responsable. Cristo también solamente está responsable en cuanto a la salvación por su cuerpo, su iglesia, su esposa, la iglesia del Señor. Hay otra relación de mucha importancia que encontramos en este concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo, y es la relación de la iglesia entre sí, es decir, entre los diferentes miembros de la iglesia, que es un cuerpo. Al decir que es cuerpo, significa que es un organismo vivo. Es un organismo también muy complicado, porque hay muchos miembros, y aunque son muchos y diferentes todos, pero todos son importantes. No hay ningún miembro que no sea importante. Todo tiene una función. Todos tenemos algo que hacer, y el cuerpo podrá funcionar debidamente únicamente cuando cada miembro cumple su deber. También nos está señalando que si somos un solo cuerpo, el cuerpo debe amarse, debe haber armonía, debe haber unidad y debe haber sobre todo amor, el vínculo de la paz para el cuerpo de Cristo Jesús. Esta actitud tiene que existir si somos realmente un solo cuerpo, con una sola cabeza. Y en tercer lugar, encontramos algo muy interesante, y es la relación de la iglesia con el mundo. No pertenecemos al mundo, pertenecemos a Cristo si somos su cuerpo, pero también tenemos una relación, una función en el mundo, y es la función de ser el cuerpo de Cristo. El cuerpo es el instrumento por el cual la mente funciona en esta vida. La mente puede proponer, la mente puede planificar, pero estos propósitos y estos planes tienen que ser puestos en acción por medio del cuerpo. Esta es la función del cuerpo, y esta es la función del cuerpo de Cristo Jesús. Él es aquel que manda, pero nosotros somos aquellos que cumplimos, que llevamos a cabo los planes y los propósitos y la voluntad de Cristo en el mundo. Yo puedo pensar, quiero levantarme, pero la mente propiamente sola no puede levantarse. Puedo pensar, quiero salir y tomar agua, pero la mente no puede hacerlo. El cuerpo tiene que llevar a cabo esta función. Y así es con Cristo. Cristo tiene planes, tiene voluntad, pero Él necesita que nosotros cumplamos esta voluntad para que sea una realidad en el mundo. La iglesia es el cuerpo por medio del cual Cristo trabaja en el mundo hoy en día. Él tuvo un cuerpo material en el cual Él anduvo en este mundo, pero ahora nosotros somos su cuerpo espiritual, mediante el cual Él actúa en el mundo hoy día. Si Cristo quiere algo cumplido aquí en la tierra, Él escoge a alguna persona o grupo de personas para que hagan su voluntad, y esta es la función de la iglesia, especialmente como instrumento de Cristo para la reconciliación del mundo con Dios. Entendamos que Dios está tratando de reconciliar al mundo por medio de Cristo, pero nosotros somos voceros de Dios. Nosotros somos los instrumentos del Señor Jesucristo ahora para llevar a cabo la reconciliación, la salvación del mundo.
De nosotros depende. Si nosotros no funcionamos para los propósitos de Cristo en el mundo, Él no tiene otro plan. Él nos ha enviado a nosotros. Él nos ha dicho a nosotros que seamos luz, que hagamos nuestras buenas obras ante los hombres, que mostremos el amor de Dios a los hombres, que nosotros prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos, que enseñemos a estos discípulos. Y si nosotros no lo hacemos, no se hará. El cuerpo es el único instrumento que Cristo tiene para llevar a cabo su voluntad en el mundo. Y si nosotros no cumplimos esta voluntad, si no acatamos sus órdenes, si los hombres en el cuerpo del Señor no lo hacen, no se hará. Entonces, al decir que somos cuerpo de Cristo, no solamente está diciendo que nosotros tenemos que obedecer a Cristo, aunque esto primeramente, que Él es nuestra cabeza, y si no hacemos esto, olvídese de lo demás. Si no principiamos sujetándonos a Cristo como cabeza y acatando sus órdenes y no los estatutos que los hombres han formulado, no podremos cumplir lo demás. Pero al hacer esto, también debemos entender que no solamente es una relación con Cristo, sino que el cuerpo tiene una obligación entre sí misma de amar a sus miembros, de ayudar a sus miembros, de ver la actividad de cada miembro del cuerpo del Señor, de vivir en armonía, amor y unidad. Porque si no hacemos esto, también se puede olvidar de tratar de afectar al mundo, porque no seremos un cuerpo digno de Cristo Jesús. Pero luego, si tenemos bien nuestra relación con Cristo y nuestra relación con nuestros hermanos, estamos capacitados ahora para servir como cuerpo de Cristo en el mundo, su instrumento para la reconciliación y la salvación del mundo, por medio del Evangelio de Cristo.